Hola Eric, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Lupe? ¿Cómo andás? Bien, ¿vos? Todo bien. ¿Estás renegando un poco con el Con celo el y tel- demás? Sí, ya está la batería en las últimas y medio como, ¿viste? Claro, Lo pones a cargar y dices, si tengo el 100% dura 1 hora y media de vivo. claro, Entonces como que ahora está esperando el perfecto. nuevo celular, pero mientras tanto hay que bancarse con este. Sí, sí, obvio, no pasa nada, no pasa nada. Cualquier cosa nos avisás. Bueno, Dale. Lupe, no sé si querés, digamos, me gustaría que te presentes un poco. Sos una de las referentes pro vida, yo creo que de las conocidas, digamos, más jóvenes. Tenés, ¿qué edad? 22 años. Sí, cumplo 23 en junio. Cumplí 23 en junio. Ah, mira, yo también soy de junio. Y estás estudiando actualmente, ¿cierto? Sí, abogacía. Entre todos los cambios, ahora con abogacía. Ah, bien, 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 perfecto, perfecto. Bueno, yo quería, digamos, el tema de hoy es básicamente, vamos a hablar un poco de lo que es el caso Manuela de El Salvador. No sé si querés introducirlo y lo vamos conversando. ¿Qué es el caso Manuela? ¿Por qué lo estamos hablando hoy? Luego de, yo creo que se cumplieron 13 años ya, Mm. ahora el 25 de febrero, de aquel caso. Pero bueno, me gustaría que un poco lo introduzcas, nos cuentes en qué está y por qué estamos haciendo este video, básicamente, ¿no? Dale. Bueno, primero vamos a contextualizarnos. Cuando hablamos del caso Manuela, estamos hablando de un caso que ocurrió en El Salvador el 27 de febrero de 2008. Em, que actualmente, digamos, ahora vamos a hablar un poquito bien del caso, pero ¿por qué estamos hablando de este caso hoy? Y bueno, porque el jueves y viernes de la semana pasada fueron Mm, las primeras audiencias en las cuales la Corte Interamericana discutió este caso. Y la sentencia la tendremos probablemente en junio. Ahora, ¿qué ocurrió realmente en el caso Manuela? Manuela en realidad se llama María Edis Hernández, era una ujú, mujer salvadoreña de una condición muy, muy, muy humilde, que el 27 de febrero de 2008 da a luz a un bebé en su casa, en completo silencio, un embarazo que la verdad trataba de mantener bastante oculto. Bueno, ella da a luz, deja, digamos, todo sola, ¿no? Deja todo, digamos, la evidencia del parto en su habitación y ujú, después sale de su casa, camina los 22 metros que separaban su casa de la letrina y ahí tira a su bebé que estaba envuelto en un trapo, al cual después se lo termina llamando Dolores Gabriel al bebé, lo ujú. tira a la fosa séptica, lo deja ahí y nada, hace como si no hubiera pasado absolutamente nada. Ahora, ¿cómo nos enteramos de este caso? ¿Cómo nos enteramos de la existencia de Dolores Gabriel? Que además para que la gente tenga en cuenta de lo oscuro que es esto, desde que ella pare, digamos, desde que Dolores Gabriel nace hasta que Ujú. Dolores Gabriel se muere ahogado en la fosa séptica, asfixiado con materia fecal humana, pasan 15 minutos. Y Claro, máximo 15 minutos. Según la autopsia pueden haber sido 10. Pero digamos, es como una existencia realmente muy triste. Eh, bueno, después María Iris Hernández se descompensa porque había perdido muchísima sangre durante el embarazo, además ella tenía una patología preexistente. Su padre la ve muy, muy desmejorada a lo largo de ese día y finalmente termina llevándola a emergencias. ujú, Ahí la atienden un equipo de todas médicas mujeres y esto es importante porque, por ejemplo, si nosotros analizamos este mismo relato, que es lo que cuentan las verdes, dicen que Manuela o María Edith Hernández fue víctima de violencia machista, violencia obstétrica machista porque fue atendida por hombres. Pero cuando uno va a ujú. revisar la sentencia, fue atendida por mujeres. Bien, Una de las médicas nota que cuando la estaban revisando para ver, bueno, qué les pasaba, porque ni siquiera sabían que había pasado por un parto, encuentran que María Edith todavía tenía el cordón umbilical colgando entre las piernas, ujú, porque la placenta todavía seguía dentro. Además, digamos, una característica puntual de este cordón umbilical es que había sido arrancado por la base. Es decir, digamos, uno siempre dice, ya los cordones umbilicales y los ombligos de los bebés nos dan como impresión, ujú. eh, pero este ni siquiera fue tratado con cuidado, sino que Dolores Gabriel, si no se hubiera muerto por asfixia, por materia fecal, se hubiera muerto desangrado por el ombligo porque esa era una herida que no estaba cerrada y recordemos que cuando los bebés están en la panza reciben toda la sangre y todos los nutrientes por el Exacto. cordón umbilical, digamos, son arterias y venas de importancia. Te hago un paréntesis ahí, Lupe. Sí, Entiendo entonces que, digamos, el bebé nace en término, nace a los 9 meses, ¿cierto? sí, Es un parto
normal, digamos. Yo estuve leyendo un poco lo que es la sentencia que comentabas recién, y bueno, ahí lo que se explica es justamente que la causa de muerte, como bien decías, es asfixia por las heces y mencionan la hemorragia también, ¿no? Causada por porque le arrancan el cordón. Entonces, digamos, está bastante claro en la sentencia, esto que vos estás relatando, digamos, está clarísimo, que lo dejan muy claro, digamos, que él hubiese nacido, que respiraba bien, porque le verifican los pulmones y se expanden los pulmones, entonces dice, el bebé respiró, y como vos decías, era un parto, digamos, estaba sano, y murió a los 15 minutos por haber sido arrojado a esta fosa, ¿no? Que tiene como 2 metros y pico de profundidad, según entiendo. Sí, de hecho, Pero bueno, te sacarlo dejo. de ahí no fue para nada fácil. Tuvo que Claro. meterse, tuvieron que levantar todo, retirar, digamos, toda la tapa esta de cemento que cubría la letrina. Se tuvo que Ujú. meter un solo bombero porque era el único que entraba, buscar a Dolores Gabriel, salir con ayuda de todos, digamos. Fue complejo, no era, no era, Claro, no sí, era sí, sí, sí. fácil. Claro, claro, tal cual. Em, aquí, bueno, la médica, seguimos con el relato. Yo lo Sí, sí. cuento además detallado porque tal vez hay gente que no, o sea, tal vez no lo leyó Sí, digamos, tiene la seguro. historia medio incompleta, pero digo, está bueno también darle el grado de nivel de detalle, que bueno, vos lo viste en la sentencia, es súper clarito todo, Ujú, ujú. pero también es una complicación para aquel que no está acostumbrado a leer sentencias porque no tiene, digamos, un relato fluido como si fuera Lógico. una novela. Sí, aparte, Eh, obviamente, mucha gente no leyó la sentencia o conoce el capaz de oído. Entonces es importante marcar cómo fueron los hechos porque después, bueno, después vamos a explicar por qué, porque todo esto está en discusión y demás. Entonces es importante, así que te dejo seguir. Dale. Bueno, las médicas la examinan a María Edis, encuentran, digamos, toda esta situación y lo primero que hace la médica, claramente, al ver el cordón umbilical, le pregunta dónde está el bebé. Digamos, que es la pregunta que cualquier médico haría, Ujú. digamos, cualquier persona haría, pero además un médico porque ve que hay un paciente que por el estado del cordón está en clara vulnerabilidad, o sea, ya es un paciente de por sí vulnerable porque es un bebé, pero además Claro. que está en una situación de riesgo para su vida, y lo importante es saber dónde está para poder darle asistencia médica. En este contexto le preguntan a María Edis dónde está el bebé. María Edis en primer lugar dice que no había bebé y después de que la interrogan bastante termina diciendo que no sabe si el bebé se cayó, no sabe dónde está, que ella se desmayó y cuando se despertó ya estaba así. Incluso dice que el día anterior había tenido un accidente, que ella creía que le podía haber generado un parto prematuro o algo por el estilo. Ujú. Digamos, hay diferencias porque en algún momento dice que fue el día anterior, en otro momento dijo que fue exactamente antes de desmayarse, etcétera. Pero los médicos no encuentran ningún tipo de lesión que pudiera haber hecho que María Edis tuviera un parto prematuro, digamos, un parto no prematuro, pero que se haya podido inducir el parto Ujú. producto de ese golpe. Ujú. Bueno, entonces la médica da aviso a la policía y dice que hay un bebé que está desaparecido, que lleva una paciente en estas condiciones, y que hay que buscar al bebé. La policía empieza a buscar al bebé y el primer lugar por donde arrancan es claramente la casa de María Edith Hernández, que en ese momento, vale aclarar además algunas cosas que no dije, tenía 30 años, era una mujer totalmente analfabeta. Dolores Gabriel, y esto lo sabemos todo gracias a, digamos, las causas de por qué termina asesinando a su bebé, porque lo dice ella en el interrogatorio policial. Dolores Gabriel había sido fruto de una relación extramatrimonial porque ella Mm. tenía 3 hijos más, Sí. que con un hombre que estaba hace 10 años trabajando en Estados Unidos, hace 5 años creo, trabajando en Estados Unidos, y les mandaba una serie de, digamos, dinero para mantener a los hijos. Ahora, María tiene una relación con otro hombre, queda embarazada de Dolores Gabriel, y para ocultar ese embarazo del marido, para que no dejara de pasarles el apoyo económico, es que decide matar a Dolores Claro. Gabriel. Bueno, la policía empieza a buscar en la casa, tardan unas cuantas horas hasta que finalmente lo encuentran, qué sé yo. Eh, digamos, encuentran en los rastros del parto. Todo esto además, imagínense, investigación policial, hay un álbum fotográfico con 15 Ujú. fotos de evidencia, donde está el cuerpo de Dolores Gabriel, y además una de las fotos la pueden ver, por ejemplo, en mi perfil, que seguramente algunos lo vieron, que está Eso te ahí iba a en decir, blanco y negro. compartiste algunos del caso, has compartido incluso fotos en Twitter, ¿no? Sí, sí, hay, creo que Perfecto. son 4 fotos en total las que tenemos como subidas a internet. Ujú. Las otras 3 las tiene Fundación SB, que es una fundación de El Salvador.
que, digamos, lo que estamos viendo es la foto a la fotocopia del expediente. Ujú. Por eso también blanco y negro, la baja calidad, etcétera. Pero claramente vemos que no era un aborto, no eran 4 semanas, era un bebé grande, era un bebé de término, digamos, esto no hace más que corroborar lo que ya dijimos. Bueno, finalmente terminan encontrando el cuerpo de Dolores Gabriel en la fosa séptica, lo tienen que sacar, de hecho el bombero cuando lo saca lo describe, y esto figura también en la sentencia, que lo describe como un bebé morenito muy bonito. Ujú. Cuando lo sacan, como habían pasado ya varias horas, el calor, la fosa séptica, las heces, ya estaba en estado de descomposición, tenía gusanos recorriéndole el cuerpo, Sí. digamos, una escena bastante triste. Eh, Incluso el que reconoce el cuerpo de Dolores Gabriel es el padre de María Edis Hernández, y consta en la sentencia que él dice que se sentía muy arrepentido de lo que había hecho su hija, eh, que se sentía muy avergonzado de que le hubiera hecho que le hubiera hecho eso a su nietecito, digamos. Ujú. Ese es el nivel de cercanía. Y finalmente, de hecho, en la causa es el padre de María Edis el que aporta voluntariamente el acta, la partida de nacimiento y el acta de defunción de Dolores Gabriel a la causa. Claro. Bueno, después a María Edis se la condena a 30 años de prisión, Ujú. de los cuales cumple solamente 2, porque ella, mientras duraba el proceso, en ese 2008, le detectan un cáncer en los ganglios linfáticos, y finalmente en el 2010 muere estando en prisión. ¿Algo más de eso? No, bueno, tal vez sí algunas cositas más del caso, ¿no? Después, esto ocurre, digamos, toda la cuestión procesal se termina en 2008 cuando ella es sentenciada a 30 años de prisión, que además Sí. es la pena mínima que corresponde a el homicidio agravado por el vínculo, porque puede Claro, ser exacto. Homicidio hasta, agravado es el título que le dan a la causa, digamos. Le claro, imputan como homicidio agravado, sí, sí. eh, y es la pena mínima, porque si mal no recuerdo, no me acuerdo si es de 40 o de 50 años la pena Ujú. máxima. En Claro. el caso Manuela, al igual que en el resto de los casos de las 17 más, que son casos similares, o sea, casos de Mm. infanticidios que el movimiento abortista quiere hacer pasar por abortos en El Salvador, eh, también en todo se dio la pena mínima. O sea, incluso dentro de lo grave que fue la situación, la justicia, como digamos, entendió o trató de entender o no penalizó al máximo a estas mujeres. Eh, bueno, María Edis muere en el 2010, y existe además, para llevar un caso a la Corte Interamericana, tienen Sí. que pasar no menos, digamos, no más de 6 meses desde que se agotaron todas las instancias judiciales en el país, digamos, en Ujú. todo lo que era el derecho interno, ¿no? Te, Este te- caso, sí, un sí, sí. paréntesis ahí también, digamos, sobre la causa, antes que terminemos de redondear, que en la sentencia misma también se menciona que se le hacen pericias psicológicas a María Edis, justamente, y se deja bien claro en varios ítems, se menciona el por qué se la considera que está mentalmente sana, que puede distinguir, dice la sentencia, de lo lícito y entre lo lícito y lo ilícito. Entonces, eso también va a ser relevante para lo que es el argumento, digamos, todo lo que vas a explicar ahora respecto de por qué estamos hablando de esto, qué es lo que se quiere demostrar, cómo se los victimiza, etcétera, ¿no? Pero bueno, Sí. es simplemente eso, también te mencionaba. Sí, tenés razón, porque además incluso lo que se trata de demostrar es que no estaba tampoco en un estado de inconsciencia Claro. temporal, digamos, la Ujú. típica, creo que todos conocemos el video del chabón diciendo sos inimputable, hermano. Bueno, no había Sí, 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 estado de claro. inconsciencia temporal. Totalmente. Eh, eh, bueno, y además de las pericias psiquiátricas que tuvo María Edis, teníamos todos los testimonios de los testigos, el álbum con las 15 pruebas fotográficas, Ujú. las pericias que se le hicieron a María Edis, producto de la situación en la que llegó, digamos, el que hizo el cuerpo médico, este chequeo general para descubrir qué le estaba pasando, porque ellos ni siquiera sabían que estaba embarazada. Claro. Y además tenemos el peritaje, la autopsia del cuerpo de Dolores Gabriel. Digamos, es una causa muy, muy fundamentada. No está Ujú. carente de pruebas bajo ninguna circunstancia. Eh, y algo más iba a decir, pero me olvidé. Ah, sí. Eh, hay, digamos, una vía judicial para llegar a la Corte Interamericana. No cualquier caso llega a la Corte Interamericana, y no de cualquier forma. Bien. Desde que se agotan las instancias judiciales en el país, se tiene un tiempo de hasta 6 meses para pedirle a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que admita el caso para ser presentado ante la Corte. La Comisión es la sala previa a la Corte Interamericana. Ujú. María Eis
muere en el 2010 y hasta ese entonces no se había presentado absolutamente nada ante la Corte, y recién en Ujú. 2011 el caso es retomado por el movimiento abortista, con María ya muerta, Claro, y interponen una especie de recurso medio extraño para pedir que se revea, que estaba mal presentado en formas, que no, digamos, ya, ya María estaba muerta, digamos, no tenía ningún sentido, y además estaba mal hecho a propósito solamente para decir que no se no se habían agotado las instancias porque ellos habían pedido algo y se los habían denegado, como para tratar de rescatar la causa del olvido, pese a bien. que judicialmente no solo no tenía ningún sentido, sino que, digamos, o sea, no hablo solamente de la falta de sentido, sino que no era correcto bajo Claro, ninguna claro, claro. No circunstancia. se respetó el procedimiento, digamos. Claro, pero además como ya no es la palabra, estoy buscando, no es que no tenía sentido, no sé cómo explicar el concepto, pero más allá de la corrección o no, Sí. eh, no, no había, ¿viste cuando decís me estoy embarrando? Eh, No pasa lo- nada, no pasa. O sea, eh, más o menos se entiende la idea. Ya vas- lo voy a decir súper simple, pero no se podía presentar eso, digamos. Claro, Aunque hubiera estado presentado perfectamente el escrito, no se podía presentar. Digamos, ya está, claro, cosa claro. juzgada, listo. Ujú. Eh, y bueno, entonces en esto que claramente fue súper digamos, con trampas totalmente, terminan tratando de acceder a la corte y finalmente, bueno, acceden, porque la corte de manera súper ideológica se los da por válido, pese a que si hubieran hecho, digamos, un análisis de la cuestión jurídica únicamente, nada, se hubieran dado cuenta de que no correspondía, de que no estaba bien hecho. Esa es Ujú. la palabra, corresponder. Bien, Eh, y finalmente se lo termina admitiendo en el 2011 y ahora 2021, casi, digamos, no, casi no, 10 años después, se ujú. termina, digamos, mientras tanto pasó por una serie de procesos, el gobierno de El Salvador tuvo instancias para refutar estas cosas o no, para presentarse pruebas, para cambiar el relato, todo. Y finalmente ahora llegamos a que fueron las primeras audiencias y que en junio va a salir la sentencia de la Corte. Lo que se está Bien, pidiendo a la Corte Interamericana es que, digamos, en la demanda, que penalice a El Salvador y que lo obligue a despenalizar el aborto en 3 causales, y además de eso, que le pague una indemnización a la familia porque María Eis haya estado en prisión, digamos, claro. injustamente, entre Ujú. muchas comillas. Eh, y esto es importante regionalmente, porque lo estamos hablando, porque nos tiene que importar a todos, nos tiene que importar a Sí, nosotros acá en Argentina, le tiene que importar a los chilenos, a los colombianos, a los uruguayos, a los peruanos y a los salvadoreños. Obviamente a los salvadoreños porque son una sociedad, digamos, bastante conservadora que por sí. vías democráticas jamás legalizaría el aborto. Es uno de los 7 países en el mundo que tiene aborto completamente ilegal. Ujú. Pero además, esta sería la primera sentencia de la Corte sobre aborto pidiéndole a un país que despenalice el aborto. Claro. Y tal vez acá nosotros lo tenemos como más cercano, ¿no? Pero ¿cuántas veces escuchamos hablar del caso Artavia Murillo para justificar el aborto mientras en Ujú. los debates legislativos? Seguramente lo escuchaste y la gente que está escuchando esto también en algún momento se acordó del Artavia Murillo, por más que no Sí. tenga ni idea de qué se trata. Ujú. Eh, y el caso Artavia Murillo se trataba de fertilización in vitro, no de aborto, y solamente se lo utiliza porque tiene algunos argumentos parecidos a los que usan las verdes para justificar el aborto, ni siquiera son exactamente los mismos. Ahora imaginémonos si tuviéramos en pleno 2021 una sentencia hecha a medida para justificar la legalización del aborto que hable sobre ese tema. Claramente es una clara imposición hacia los países y hacia las sociedades para legalizar el aborto. Y esto tiene Bien. que ver con que el movimiento abortista no ha encontrado formas, digamos, legales de imponer el aborto en América Latina y está recurriendo a formas claramente ilegales que avasallan las soberanías de los países, que además se fundan en mentiras, ¿no? Bueno, y Eso, ahora me callo y te dejo hablar. no, no, está perfecto. Digamos, eso es lo que yo quería un poco que se entienda, como te decía, que se entienda bien lo que es el caso, que se sepa que cualquiera pueda acceder a revisarlo. La página donde puedes encontrar todo es casomanuela.com. Ahí tienen, digamos, está contado en la primera página, está contado más o menos el caso. Luego tienen la sentencia, que son unas 16 páginas, no es muy largo, digamos, el que quiere leerlo. Y bueno, y después hay otra cuestión que yo quiero que me cuentes un poco
Bueno, ahí nombraste algo que también me interesa antes de que se me olvide, que es esto de socavar la soberanía de los países. Es exactamente lo que se busca hacer con este tipo de organizaciones. Nosotros venimos haciendo vivos y hablando de estos temas por otras cuestiones políticas más allá del aborto, que es lo que se viene viendo, digamos, cómo intervienen. Bueno, la pandemia misma se ha visto como a través de la OMS se ha tratado de intervenir en la soberanía de los países, se va socavando la legitimidad de las naciones en pos de ciertas organizaciones supranacionales. Acá es un caso paradigmático, tenés justamente a El Salvador, que bien decías, es un país que nunca aprobaría, digamos, a través de referéndum o votación el aborto, porque es un país bastante conservador. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, arman todo un lobby, juntan causas, y esto es lo que ahora te digo que quiero que me cuentes, que son las 17, ¿no? Digamos, Manuela más otros casos, se arma, se hace un lobby y se busca legalizar el aborto a través de una instancia judicial, ¿no? No de una instancia, digamos, que no se vote, sino, bueno, ya directamente de una instancia judicial y a través, obviamente, bien financiado y a través del lobby. Entonces, yo creo que es muy importante eso que mencionás de estas organizaciones, como es esta, la Corte Interamericana. Así que bueno, si vos me querés contar un poco, dando esta breve introducción, ¿qué son las otras? Cuando la gente entre acá a la página que tengo acá justamente, uno tiene el bebé, la sentencia, tiene los jueces y tiene las 17 más en la página que les acabo de mencionar, casomanuela.com. Yo quiero que nos cuentes un poco qué es eso, de qué viene, porque no estamos hablando solamente del caso Manuela, que es el que se trata ahora, ¿no? Claro. Bueno, y esto también tiene que ver porque, como dijimos, el caso Manuela es uno más de las 17 más. Las 17 Ujú. más son una serie de infanticidios de, digamos, mujeres que mataron a sus hijos una vez habían nacido del caso de El Salvador. Ahora, ¿por qué se armó esta campaña? Bueno, digamos, el movimiento abortista claramente, así como buscó en Argentina qué eran los argumentos que servían para implantar el relato, en El Salvador trató de buscarlo. Y la primera idea que tuvieron fue, bueno, el aborto es completamente ilegal, no admiten ninguna causal, claramente tienen que Ujú. tener presas por aborto. Cuando fueron a Ujú. buscar juzgado por juzgado mujeres presas por aborto, digamos, las causas y hacer las consultas ¿cómo se llama? En las cárceles para ver si encontraban a mujeres presas por aborto, encontraron que El Salvador no tenía ninguna mujer presa por aborto, porque al igual que el resto de los países latinoamericanos, entiende que la mujer que aborta está en una situación sumamente vulnerable y Claro. utiliza sus leyes sumamente restrictivas, no solamente para desfavorecer la práctica del aborto, sino también para combatir digamos, el negocio del aborto clandestino, a las feministas que empujan a las mujeres a abortar, a los hombres que empujan a las mujeres a abortar, digamos, utilizan todo su sistema penal para prevenir estas situaciones, cosa que es fantástica. Ahora, buscaron Ujú. presas por aborto, no encontraron. Lo que sí encontraron fue casos de mujeres presas por infanticidio. Bien. Entonces, lo que hicieron fue, mediante, digamos, con intervención de un estudio de abogados que es el Centro de Derechos Reproductivos de Nueva York, digamos, un estudio de abogados que recibe por año 500.000 dólares de la IPPF para, Ujú. para hacer litigio estratégico de este tipo de casos y conseguir ampliaciones en la legalización del aborto y otro tipo de políticas que claramente comulgan perfectamente con el progresismo. Ujú. Interviene ¿cómo se llama? Este estudio de abogados y lo que hace es cambiar la retórica para hacer pasar estos casos, que en realidad las 17 es un número simbólico, son más de 80 casos Bien. en El Salvador, eh, para cambiar la retórica y tratar de hacerlos pasar por abortos espontáneos. Y entonces generar internacionalmente el relato de que El Salvador es tan retrógrado con sus leyes con respecto al aborto que termina legalizando, ¿cómo se llama? Que termina penalizando a mujeres por tener abortos espontáneos. O, como le llaman ellos, complicaciones obstétricas, emergencias obstétricas. Claro. Que la verdad es Ujú. que ese término para lo que es la medicina no, digamos, no existe, no vendría a definir absolutamente nada. Sin embargo, ellos te lo presentan como si fuéramos de las causas obstétricas directas o indirectas. Digamos, se inventan incluso hasta una terminología que en la medicina no tiene lugar. Y el problema también y también cabe resaltar que actualmente estamos en un problema importante con el caso Manuela,
porque el gobierno de El Salvador ha hecho una defensa bastante deficiente del caso hasta Ah, ahora. Cada vez bien, que, digamos, para la gente que no ubica lo que es un proceso judicial, cuando una de las partes cuenta su relato, la otra tiene que refutar, ¿no? Y decir, bueno, esto no ocurre así y te doy la prueba. El gobierno sí. de El Salvador se ha dejado estar bastante, Ujú. no sé, porque ¿Qué, yo creo que tal vez no habrá visto la qué crees? importancia del caso. Claro, Yo ¿crees que creo es que no vio, inoperancia? yo creo que no vieron la importancia del caso, sinceramente. Ujú. Antes tenía Bien. otras hipótesis, pero ahora la verdad es que creo sinceramente que no, digamos, no lo vieron, no vieron la importancia Ujú. y tal vez por una cuestión más económica o porque se les habrá acercado gente que conoce más del tema, le empezaron a dar bola en el último mes. Claro, bien. Eh, porque viene el caso Manuela, que piden una indemnización millonaria para la familia, y después del caso Manuela ya hay 11 casos más admitidos en la comisión de estos de las 17 más, que ya una vez resuelto Manuela de este modo, van a ir también por sus indemnizaciones, ¿entendés? Lógico, Entonces lógico. yo, Sí, sí, sienta un precedente, digamos, nefasto, un precedente peligrosísimo porque modifica, obviamente a futuro, como decíamos, todos los casos, se modifica la lógica y, digamos, de cómo se va a interpretar este tipo de casos que, como decíamos, en el caso Manuel es algo muy evidente, muy claro, la sentencia está clarísima, digamos la condena está más que justificada, encima vos explicabas que es una condena mínima de la que podría corresponder y bueno, entonces digamos, es muy grave, es muy importante. Bueno, vos estás pensando bien y me decís que bueno, que fue inoperancia del gobierno, que nunca tomaron con relevancia. Yo la verdad que eso no lo conozco, pero bueno, vos lo estás siguiendo mucho más, así que, y me decís que ahora además se han puesto las pilas, digamos, sí, viendo que he yo llegado a sé la fecha. ahora que el equipo de abogados que se está encargando del tema Ujú. es Sí, fantástico. El tema es que les perfecto. cuesta, arrancan de atrás y es un Revertirla, claro, caso claro, que hace 10 años que está en esto y los tipos de pronto tienen que arrancar y empezar a ver dónde pueden salvar las cosas. Es una situación muy compleja, la verdad es que la capacidad de los abogados que están ahora a cargo no la dudo ni por un momento. El problema es que estamos ante una corte bien, muy ideologizada con un gobierno que se dejó estar por falta de interés, por lo que fuera. Lo importante es que ahora revirtió esta situación por lo menos en el último mes y da como la chance de pelearla, ¿no? claro, lógico, Eh, lógico. pero creo que, y acá es un poco el llamado a la responsabilidad, ¿no? Todos los que vemos esta situación, lo que definitivamente tenemos que hacer es hacerle sentir a la Corte Interamericana que estamos mirando lo que está pasando. Porque aprovechemos que es un organismo internacional que, por así decirlo, tiene jurisdicción en toda Latinoamérica, en toda Exacto. América. Pero bueno, Ujú. encarguémonos nosotros los latinoamericanos, que supongo que somos los que más seguimos este tema, de hacerle sentir a la Corte que estamos viendo lo que está haciendo para que no se pueda mandar cualquiera. Exacto, Eh, exacto. algo a decirte. Ah, y algo interesante para destacar, ¿no? Sobre esto de los casos de las 17 más. Muchas veces los movimientos feministas trataron de pedir la liberación de estas mujeres. En general se trató de pedir el indulto. Y Ujú. ojo, en algunos lugares, en algunos momentos se logró que las mujeres consiguieran este perdón del Poder Ejecutivo, Ujú. pero es interesante remarcar que el indulto, incluso como figura penal, no quiere decir que el Estado se haya equivocado y no las haya juzgado por algo que no correspondía, como sí se militó desde el abortismo, ¿no? Cuando las mujeres que conseguían el indulto, el Estado de El Salvador se arrepintió de Bien, lo que hizo porque trabajó mal. No, el indulto quiere decir que el presidente te está perdonando, o sea, sos culpable, pero te perdono. exacto. Eh, Sí, sí, no está y reconociendo una equivocación por parte del Estado ni de los juzgadores. Simplemente le están perdonando a pesar de haber sido bien juzgadas, digamos. Eso es lo que aclarás. Totalmente. Entonces, incluso en los casos que se consiguió el indulto para estas mujeres fue en Ujú. este contexto. Bajo ninguna circunstancia el gobierno se desdijo porque dijo estos casos estaban mal fundamentados. Pero algo interesante, cada vez que se pidió, porque en la mayoría de estos casos se pidió la liberación de las mujeres, y algo muy común, una razón muy común por la cual se rechazaba, era porque la acusada, digamos la condenada, carece, cada vez que se pide que se revise una condena, se le hace un examen a la persona, se evalúa la conducta que tiene, digamos, la situación en la que está en prisión en ese momento. Lo que revelaban estos exámenes era Mm. que la condenada carece de la capacidad de empatizar con la víctima. No se arrepienten de lo que Ajá, hicieron.
No se Entonces arrepienten. Ajá. es re loco, ¿no? Como en esta era del feminismo, de la empatía, no sé qué, se les pasa por alto que todos sus expedientes dicen la condenada carece de la capacidad de empatizar con la víctima. Y la víctima no es nada Claro, más y nada menos que su propio hijo, ¿no? O exacto, sea, yo exacto. te digo, lo leía y me sonaba hasta irónico, ¿no? Sarcástico, Sí, que sí. hablen ni hablar de hipócrita, pero No, que no, hablen, claro. se llenan la boca con la empatía y La después sororidad y demás. Ujú. Sí, no sí, sí, aplica para sus hijos. es tétrico, la verdad que es tétrico. Eh, Pero bueno, eso sería básicamente los casos de las 17 más, que son muchísimos más casos, que lamentablemente mediáticamente se trabajó un montón. Yo no sé si vos te acordás, creo que fue en el 2017, no, 2018, entre 2018 y 2019, que Ujú. incluso acá llegaban las noticias de las 17 más y Evelyn Hernández, por ejemplo, se habló un Sí. montón, salían las noticias en los diarios. Digamos, el trabajo internacional que se está haciendo en torno a El Salvador es muy grande. Y hay algo que me parece que está buenísimo resaltar y es en Argentina, digamos, el 30 de diciembre del 2020 se legaliza el aborto. Y a partir de Ujú. entonces, sobre todo lo que es Centroamérica, se está dando una pelea muy fuerte. Honduras Claro. sale a, digamos, blindar su constitución en contra del aborto. En México, Quintana Roo y Aguascalientes, una consigue, digamos, pelear al proyecto de legalización que se había presentado y la otra eh, vuelve inconstitucional el aborto en el Estado. Entonces, la verdad es que se viene peleando muy bien y el problema es que vemos que mediante el supuesto control de convencionalidad, y me gustaría explicar un poquito qué es el control de convencionalidad, porque Sí, muchas veces la adelante. gente piensa que estamos obligados a seguir lo que dice el derecho internacional. Claro, Porque exacto, sí, sí, sí. vos lo viste cómo nos quisieron imponer de pronto con comisionados digamos que de organismos de la ONU para tratar de venirnos a decir en pleno debate que la Argentina básicamente, nada, tenía que hacer todo lo contrario a lo que decía su constitución, todo lo contrario a lo que decían sus leyes para Ujú. acatar lo que decía una recomendación de, no sé, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que cualquiera. Sí, 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 claro, Eh, exacto, exacto. Lo que decíamos antes digamos, de intentar proteger y cuidar lo que son, lo que es la soberanía de los países por sobre la presión que pueden hacer estas organizaciones internacionales. Pero sí, sí, explayate un poco, contanos un poco lo que es, como mencionabas, bueno, la convención. existe la falsa creencia de que nosotros tenemos que seguir todo lo que dice la Corte. Ujú, Para que nos ubiquemos un poco, la Corte y la Comisión son dos organismos de la OEA y la Corte lo que ujú. trata de hacer es, la Comisión, su función es como vigilar que se estén cumpliendo los derechos humanos, lo establecido en la Convención Americana eh, para, digamos, controlar a los países. Es un órgano supervisor. Y Ujú. la Corte se va a encargar de hacer que efectivamente, de establecer sanciones cuando esos derechos no se estén cumpliendo. Hasta ahí vendría todo genial, es algo a lo que los estados partes se obligaron cuando firmaron este pacto y no hay ningún problema. Ahora, hace algunos años la Corte Interamericana de Derechos Humanos está tratando de establecer algo que se llama control de convencionalidad. El control de convencionalidad consiste en básicamente eh, que la Corte se autopercibe, por así decirlo, como el órgano que interpreta y actualiza constantemente lo que dice la Convención. Ujú. Entonces, el problema es que terminaría pasando que las decisiones de la Corte, en las cuales los Estados partes no tienen ninguna intervención, vendrían a ser lo que los Estados partes tienen que acatar, Ujú. independientemente de lo que diga su derecho interno e Claro, independientemente de que la Corte se esté expresando sobre algo que no es lo que se obligaron voluntariamente estos países. Esto es importantísimo porque cuando el Estado se obliga voluntariamente a una cantidad limitada y específica de obligaciones que figuran en la Convención, está resignando voluntariamente una parte de su soberanía, pero te está poniendo exacto. los límites. Yo resigno mi soberanía y te digo que voy a acatar esto, pero solamente este cuadradito que delimitamos acá bien. No me puedes poner un punto por fuera del cuadradito y decirme que vos incumpliste esto, porque después adentro del país rige lo que el país decida. Exacto. Ahora, nuestro país, Argentina y muchos países más de Latinoamérica se obligaron en cuanto a lo que es la convención de una manera superior, ¿no? Digamos,
decidieron un estatus de protección a la vida del niño por nacer superior al que dice la Convención. Y, por ejemplo, hemos interpretado en lo que es la Convención sobre los Derechos del Niño, que niño es desde la concepción hasta los 18 años de edad, por Exacto. Ujú. ejemplo. E incluso algunos países tienen en su constitución la protección a la vida del niño por nacer. De hecho, la mayoría de los países latinoamericanos tienen la protección constitucional de la vida del niño por nacer, digamos, explícitamente. En la Argentina está, pero tal vez no es tan explícita porque hay que remitirse directamente a los tratados y los tratados a la ley interpretativa. Pero la mayoría de los países, digamos, es bastante explícito. Ahora, Bien. la Corte pretende que nosotros acatemos cosas en las cuales no tenemos decisión y se extralimitan. Y el problema es que además están tratando de hacer que la sentencia de la Corte tenga carácter de ley y sea vinculante para el país. Esto socialmente se aboga, digamos, como movimiento abortista se trabaja bastante en esto. Claro. E incluso puedes tener, como pasó en Argentina en el debate del 2020, a un comisionado de la ONU diciendo que estamos obligados a legalizar el aborto porque lo dice un informe o una recomendación de la comisión, y si no está, la Argentina está incumpliendo, y si no lo va a cumplir, que se vaya de la Convención sobre Ujú. los Derechos del Niño. O sea, digamos, Ujú. un nivel de delirio total. Exacto. Siendo que la Argentina cumple con las exigencias de la Convención sobre los Derechos del Niño. Claramente habrá puntos para trabajar, pero el aborto no es uno de esos. Lógico. Eh, y este control de convencionalidad no figura en la convención, no es un mecanismo que esté habilitado por la convención, pero además de que no es un mecanismo habilitado por la convención, eh, atenta directamente con el artículo 31 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, que establece los mecanismos y establece cómo tiene que funcionar toda esta regulación del derecho internacional sobre los tratados de derechos humanos. O sea, no solamente no existe, sino que violenta Exacto. ¿cómo se llama? El documento por el cual nos basamos y vamos a decir cómo va a regir el derecho internacional con respecto a las soberanías nacionales. Entonces, no funciona, no camina por ningún lado. Pero Exacto. el problema es que la mala aplicación de esto puede llevar, es una imposición muy grande, y los países, digamos, en general, las sociedades, ¿no? No tenemos muy presente qué hace la Corte Interamericana. Es como que es algo que está por ahí, no diferenciamos muy Ujú. bien lo que es Corte de Comisión, y la verdad es que en el fondo después viene un abortista y te dice, no, porque estamos obligados por un informe, una recomendación. Y voy a hacer una nota de aclaración acá. Los tratados son vinculantes. Los informes y las recomendaciones no son vinculantes. O sea, no es Ujú. necesario acatarlos. Al tratado sí. ¿Por qué? Porque el país se obligó a eso. Pero los informes y las recomendaciones son de la comisión. Los tratados, no. Entonces, Claro. la comisión como tal, sí, será un órgano que supervisa, y cuando ve alguna vulneración de lo que creen un derecho humano o una vulneración real de los derechos humanos, redactarán un informe, lo elevarán y no tienen más validez que esa. Entonces, la realidad es que, por ejemplo, un argumento muy fuerte que tuvimos durante el 2020 fue que nosotros defendíamos que no estaba, el derecho internacional no obligaba a legalizar el aborto, y ellos venían con, no, porque un informe y una recomendación. Y lo que respondían los juristas claramente de este lado es, en un informe y una recomendación no es vinculante, entonces no estamos obligados a acatar. Y el Bien. problema es que con esto se va avasallando, y al final vamos a terminar en una situación, si no, digamos, no le ponemos un freno a la Corte, en el cual la Corte decide lo que hace Latinoamérica Ujú. y cuál va a ser la ley de Latinoamérica. Pasamos a tener un Exacto. gobierno, digamos, un gobierno que pasa al Poder Ejecutivo, que pasa al Poder Legislativo, que pasa al Poder Judicial del país, y que A además las es constituciones. unificado. Claro, pero además es unificado, y nosotros no tenemos ninguna forma de acceder, digamos, ya no es un acceso de manera democrática. ¿En Ujú. qué momento nos aceptamos resignar esto de esta manera? En ningún momento. El problema es que se avanza tanto mediáticamente, comunicativamente, haciendo lobbies en los congresos, en las legislaturas, que se está dando por válido todo esto, y nos estamos metiendo en un juego de locos. Claro, 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 sí, sí. Bueno, insisto, me encanta
lo que explicás, esto que mencionás de la gravedad de que estamos aceptando que nos empiecen a digitar, digamos, la vida interna, estos organismos internacionales, es básicamente, como te digo, lo que venimos denunciando bastante en otro tipo de conversaciones, con otros, bueno, con Agustín Laje, con Miklos Luca, etcétera, respecto de lo que es el globalismo, ¿no? El globalismo es básicamente lo que estoy denunciando, es esto, es un poco esto de los gobiernos, los mundiales, los gobiernos inaccesibles. Uno ya muchas veces, en países como el nuestro, no se siente para nada representado con un gobierno nefasto como el que tenemos, pero uno dice, bueno, uno por lo menos siente que, bueno, no sé, Fernández es argentino, uno tiene cosas en común. Acá uno, digamos, uno sabe a dónde manifestarse, a dónde protestar, etcétera, ¿no? Acá lo que va pasando es que no sabes quién, cómo funciona bien la Corte Interamericana, no sabes cómo funciona bien, no sabes cómo legisla, no sabes en función de qué, no sabes a dónde ir a reclamar, no sabes, o sea, básicamente no sabemos nada, ¿no? O el común de la gente no conoce nada sobre la Corte, sobre estos organismos internacionales. Digo la Corte porque estoy hablando específicamente de esto, pero hablo en general también, ¿no? Entonces, y tenés, digamos, ya gobiernos que están cada vez más alejados, ¿no? De las personas, de las poblaciones, que pretenden gobernar muchas naciones a la vez, imponer sus leyes sobre muchas naciones a la vez, y uno ni siquiera entiende bien, ¿no? Quiénes son, cómo se gobierna, cómo se toman las decisiones. Entonces, bueno, estoy totalmente de acuerdo con vos que es, digamos, acá tenemos el problema específico que estamos hablando, que es el aborto, etcétera, pero este problema, digamos, lo trasciende, es un elemento más de la agenda, de lo que es la agenda globalista en general, ¿no? Con el ecologismo, etcétera. Bueno, lo que pasó con la OMS, que la OMS venía y te decía a cada país, hagan esto, viste, como si, respecto de la pandemia, ¿no? Como si fuera que es lo mismo decirle a un suizo anda a hacer cuarentena que decirle a alguien que vive en el conurbano bonaerense, anda a hacer cuarentena, acata estas normas, ¿no? Como si fuera, y eso es lo que yo te digo, es como que gobiernan para todos iguales, somos todos iguales, y un organismo internacional pretende decir, digamos, qué hacer, ¿no? Pero bueno, me parece eso muy relevante lo que marcas. Sí, además te digo, acotaría como un datito más muy interesante. Dijimos que la Corte depende de la OEA. Y yo agarré y Ujú. me puse a fijar en el reporte financiero de 2019 de la OEA, a ver de dónde Sí, recibe fondos. sí, Y sí. encontré, pero te digo, así al pasar, porque digamos, tiene un montón de proyectos. Y en un área Ujú, en específico comentaba que había recibido en el 2019 140, no, sí, 144 millones de dólares de recursos externos, entre los ujú. cuales se destacan eh, digamos, una serie de países, programas de México, de Brasil, de los gobiernos y de la Unión Europea. ¿Me querés decir Claro. que está haciendo la Unión Europea financiando, digamos, financiando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Ujú, América? O ujú. sea, ¿Qué ¿cómo? tiene que ver? Claramente la justicia ahí imparcial no estaría haciendo. Claro, lógico, lógico. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Lupe, te quería consultar, digamos, vos, digamos, en función de todo esto que explicaste, que está clarísimo. Bueno, ¿qué sos? Digamos, qué posición tomás? ¿Qué sos optimista respecto de este caso en particular? ¿Qué crees que va a pasar en los próximos meses? ¿Tenés Mira, alguna idea? yo no sabría decirte, o sea, porque la realidad es, veo siempre como con las cuestiones del aborto, ¿no? Si uno las analiza objetivamente, vemos para atrás, todo mal. Ujú, Porque ves el poder que hay del otro lado, tal vez como claro. la dejadez que hubo de este, Ujú, pero muchas veces hemos logrado sobreponernos ante esta situación. Entonces, yo miro con esperanza, o sea, hay un escenario que marca que es compleja la situación, que puede ser que salga, pero aún ujú, así quedan, digamos, incluso recursos. Yo no soy, digamos, no estoy metida directamente, si bien tengo claro. contacto con las personas que están siguiendo este caso desde El Salvador, que de hecho ahí veía que estaba vida.sb por acá, que es Ujú. la Fundación SB, para los que quieran tener como información más de primera y el minuto a minuto, les recomiendo seguirlo. Mencionaron, de hecho, en Twitter recién esta conversación, creo, me apareció como que la mencionaron, así que Y están ahí pendientes. sí, que son los que tenían, que comentamos hace un ratito, que tenían las fotos, ¿no? Ujú, Y la verdad es que después, incluso si llegara a salir una sentencia desfavorable que apunta que sí, porque además tengamos en cuenta que la Corte Interamericana hace tiempo que viene haciendo sentencias ideologizadas. Una de ujú, las juezas que está en este caso, que es la jueza Odio, que es manifiestamente pro aborto, lo dijo hace un par de días. ¿Entendés? Entonces, la verdad que sí, es complicado. Pero yo creo que si nosotros trabajamos bien,
no solamente en El Salvador, a nivel latinoamericano, haciéndoles sentir que los estamos mirando, que no pueden hacer esto, y después, incluso si llegara a salir una sentencia favorable, que el resto de los gobiernos, digamos, le hagan sentir a la Corte Interamericana que se está extralimitando, Exacto. digamos, que está siendo injusta, que está pasando por encima de las soberanías, que se está cagando en la evidencia para sacar la sentencia. Yo creo que el peso puede ser muy fuerte. Por eso incluso invito a los que están mirando, cada uno nunca sabe con quién habla, ¿viste? A quiénes tenés del otro lado. Pero en Sí, sí, una de esas lógico. hay un asesor de un legislador o lo que sea. Bueno, este es un punto en el que hay que trabajar y tienen que, de acá a junio tenemos que reventar con comunicados de legisladores de los países diciendo que no puede ser de esta manera. A ver, y pienso, qué sé yo, hay países como Paraguay que la quieren arreglar en ese sentido. Cuando fue la Claro. legalización del aborto en Argentina, ellos al día siguiente hicieron un minuto de silencio por lo que estaba pasando acá. Entonces, Ujú. bueno, hay que empezar a tejer esas redes y empezar a reclamar y bueno, que empiecen a salir comunicados, que se empiece a mover y que empiecen a sentir que no es gratis hacer esto. Digamos que la Corte ya en los últimos años está siendo vista con bastante desconfianza dentro de lo que son Sí. los gobiernos, no los que están metidos en esta situación, porque se Ujú. está viendo que están avasallando completamente a los países. Entonces, hay que hacer sentir el rigor de eso. Yo creo que si lo trabajamos bien, podemos lograr que el caso Manuela no salga y seguir peleándola y ayudar a El Salvador, porque también tenemos que, a veces estamos medio metidos en lo que nos pasa en nuestro país y ya está. Pero estas Sí, son tal luchas cual. conjuntas. Ujú. Y me acuerdo una vez se lo escuchaba decir a Agustín Laje al final de una reunión y él decía, a mí la legalización del aborto en cualquier país me duele tanto como si Como en fuera Argentina. Argentina Ujú. y una victoria contra el aborto en cualquier lugar del país la festejo tanto como si fuera en Argentina. Porque en realidad también es cierto, o sea, más allá de que siempre uno está metido en su realidad, ¿no? Y tal vez a los argentinos nos pasa un montón. Tantos quilombos tenemos que ¿por qué nos vamos a andar llenando de los quilombos afuera? Pero estamos hablando Ujú. del derecho a vivir de gente y no importa Claro. su nacionalidad. Entonces, y además creo que incluso como argentinos tenemos una responsabilidad grande porque el resto de Latinoamérica nos sigue mirando y nos está mirando Ujú. hace años con el tema del aborto. Entonces, Sí, la verdad es sí. que celebro un montón que estemos informándonos, que estemos acá, viste, todos volviéndonos locos para hablar del caso, para que la gente que ya nos estaba mirando y que dice, bueno, ¿cómo seguimos? Eh, bueno, hay que prestarle atención a esto. Y yo sé que en Perú ahora se presentó un proyecto de legalización del aborto, que en Ecuador están molestando, que en Colombia hace poquito la pasaron también, que en México también. Pero bueno, es el momento de ayudarnos, los países que están en peores situaciones y los que están en situaciones más cómodas, qué sé yo, Honduras, Paraguay, República Dominicana, que digamos que Ujú. tienen legislaciones que les permiten respirar un poquitito más. Yo creo que necesita el compromiso de todos. A veces, Que digamos, tienen que saber peco. que van a ir por ello, ¿no? Que es lo que estamos mencionando recién. En países conservadores se buscan otras, se va por otras estrategias, que no sea comprar diputados simplemente, se va como en el caso que estamos hablando, ¿no? Se va a través de la justicia, a través de organismos internacionales, o sea, todos esos países, vos bien marcás, esto es una agenda internacional, muy bien lo que decís, digamos, remarcando los dichos de Agustín. Acá uno está, digamos, la agenda es toda la misma, uno ve las manifestaciones son las mismas, los cantos son los mismos, lo que se busca legalizar es básicamente lo mismo y uno está defendiendo, en última instancia, está defendiendo la vida inocente, ¿no? Entonces, no importa, digamos, si es Argentina, si es de El Salvador, si es de Paraguay, si es de donde sea, digamos, nosotros conocemos la agenda, es básicamente la misma, está financiado por las mismas personas, entonces los argumentos son siempre lo mismo, entonces es muy fácil, digamos, hoy en día estando conectados como estamos, de hecho acá hay gente que está escribiendo de todos lados, que te siguen desde de toda Latinoamérica, claramente, esos referentes en toda Latinoamérica, pero sí, me parece importantísimo lo que marcás, y bueno, y los que ya lo padecemos, a nosotros que lo padecemos ahora desde hace unos meses, digamos que se legalizó, bueno, tenemos una cierta experiencia para decir, mira, hay que, fíjense en qué nos equivocamos o no, o qué nos faltó, o digamos, para Sí, los países también vecinos. ahórrense tiempo con lo que ya vimos que funcionaba, ¿no? Porque tal Claro. vez en esto nosotros tardamos un tiempo en enganchar, ¿no? Engancharle la onda y decir, ah, bueno, era Ujú. por acá, esto funcionaba un montón y probamos varias estrategias hasta que conseguimos una que funcionaba. Bueno, y en Claro, ese sentido exacto. digo, la verdad me emociona un montón decir, podemos servir que esa evidencia buena y mala sirva para el resto de Latinoamérica para dar la batalla.
Argentina nos Ujú. queda nuestra propia batalla todavía que dar. Sí, sí. Em, A eso quiero ir ahora en un minuto, pero terminar la idea y no, bueno, vamos. nos queda claramente una batalla todavía que dar, pero, pero que sirva todo esto para hacer que afuera, digamos, estar prevenidos. Leer las cosas con el diario de mañana, ¿no? Claro, claro, exacto, exacto. Bueno, Lupe, ya estamos casi, digamos, al límite de lo que es la hora que nos permite Instagram. Y simplemente te quiero preguntar para cerrar y irnos rápidamente a Argentina. Quiero saber qué opinas vos, cuál es la lucha pro vida que viene ahora, qué es lo que viene luego de, como decíamos recién, legalizó el aborto hace apenas unos meses. Bueno, yo creo que ahora lo único que nos queda, más allá de que legalmente uno podría decir, tenemos una vía hacia la Corte Suprema para declararlo Ujú, inconstitucional. Pero lo cierto ujú, es que la composición actual de la Corte Suprema hace tiempo que viene dando sentencias muy ideologizadas, con lo cual sí, no sería la excepción o no sería raro pensar que en este caso ocurriría lo mismo. ujú, Yo creo que lo que tenemos que tirarnos es claramente a cambiar la composición del Congreso, porque si se cambia la composición del Congreso para conseguir las mayorías en las dos cámaras, es muy fácil darlo vuelta. Y la verdad es que no sí, estamos tan lejos, pero eso implica defender lo que tenemos, votar a conciencia cuando haya que votar, este es un año electoral de legislativas también, fundamental. eh, involucrarse en la política, no dejar que el tema pase de agenda. Ahora, digamos, tenemos un beneficio que es que todas las cosas que predijimos que iban a salir mal se van a cumplir. Eh, Sí, entonces, bien. usemos argumentativamente todo eso, no dejemos pasar una, Ujú, no dejemos que el tema muera y que pase y que sea una cosa más. Yo creo que igual al gobierno no le salió barata y que la sociedad sigue muy molesta todavía por lo del ujú, aborto. A mí yo, ujú. digamos, miraba conmigo y decía, mirá si esto se legaliza y ocurre como pasó, qué sé yo, en el resto de los países donde se legalizó, que el movimiento pro vida como que murió. Pero la verdad es que veo a la gente más comprometida, con más ganas de formarse, que no olvida el tema, que digamos lo tiene ahí y le está molestando. Yo algo que Ujú, evalúo que me parece fundamental para remarcar es García Larraburu, ¿no? Que claramente es la senadora traidora porque ella dijo que sus convicciones eran innegociables en el 2018 cuando votó a favor de la vida y después evidentemente las negoció porque en el 2020 votó a favor. ujú. Eh, y García Larraburu al día de hoy no puede activar los comentarios de sus publicaciones, ya pasaron 3 meses, y no los puede 3 meses. activar porque la gente le comenta cosas sobre el aborto para putearla. Ujú. Y no Exacto. puede activar las historias, las tiene sin comentarios, pues la gente le habla para putearla. O sea, la mina es una senadora nacional y no puede hacer eso porque la gente, digamos, todavía la tiene acá, la tiene atragantadísima. Es Eh, que sí, digamos, si te fijas, nosotros en Argentina, bueno, es un desastre, digamos, políticamente, tenemos un gobierno que es un desastre, tenemos problemas de inseguridad, problemas económicos, de inflación, de pobreza, etcétera. Y sin embargo, si vos ves las mayores movilizaciones que se han dado, digamos, durante el 2018 y 2020, han sido por este tema, o sea, uno podría decir, bueno, uno se vive quejando de los impuestos en Argentina, hay partidos políticos, están los liberales con los impuestos, y hablando de economía, etcétera, y bueno, ves marchas multitudinarias como se vieron respecto de este tema del aborto, ¿no? Cuando en el 2018, como te decía, o en el 2020. Entonces, claramente es un tema que importa mucho, que sigue importando, que no hay que darlo, mucha gente que lo militó, que capaz se da por vencida, bueno, listo, acá perdimos y no, claramente no puede ser así, como bien decís, es algo que se puede revertir, así como ellos lo lograron, digamos, legalizar, nosotros podemos revertir la situación, así que sí, además eso, hay que sí, resaltar el que no sería el primer país que revierte la situación, ¿no? Porque a veces es como claro, re duro pensar, ay, no, no, tipo, esto nunca pasó. Pero Chile tenía aborto completamente legal y de pronto tuvo aborto completamente restrictivo. Está bien, ahora tiene ujú, causales. Pero ¿cuánto tiempo estuvo con aborto completamente restrictivo? Y no estoy hablando de Polonia, que lo revirtió dos exacto, veces. ujú, sí, 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 Porque sí, a Polonia se le impuso el aborto legal en la ocupación soviética y en la ocupación alemana. Y entonces, y en las dos circunstancias, después los polacos decidieron decir no para atrás con el aborto y al día de hoy siguen yendo, digamos, más lejos. Y de pronto te sacan, tenían dos causales y sacaron una. Eh, ujú, y es el país con menor mortalidad materna del mundo y tiene una expectativa de vida altísima y una calidad de vida muy buena. Entonces, la verdad que sí, la verdad es posible y confío en eso. Y sin ir lejos, sin decir la revirtió de legal a ilegal, restricciones, tenemos testimonio, por así decirlo, en toda Latinoamérica. Qué sé yo, El Salvador tenía aborto legal, de pronto cambió la constitución,
Ujú. no tenía causales, cambió la Constitución, puso la protección de la vía constitucional y dijo, bueno, este código no puede ir en contra de, el Código Penal no puede ir en contra de la Constitución, así que ahora el aborto es completamente ilegal. Claro, Entonces, digamos, testimonios tenemos, es recontra posible, incluso en nuestras realidades latinoamericanas, que son como para atrás siempre, es posible. Requieren un mayor compromiso y un trabajo como de hormiga, tal vez. Ahora venimos en un trabajo que es más a largo plazo. En estos años el trabajo era en un año, ¿no? En un año porque exacto. aparecía la amenaza y había que neutralizarla en ese mismo año y no podíamos dejar que pasara un segundo. Bueno, ahora tenemos tiempo de formarnos, tenemos tiempo de meternos en las escuelas, tenemos tiempo, digamos, de formar voceros, tenemos tiempo de hacer un trabajo cultural importante, aprovechémoslo. Ujú, Digamos que la ujú. motivación para hacer el aborto nuevamente ilegal nos lleve a dar la batalla cultural como corresponde. Claro, claro, totalmente, totalmente de acuerdo. En este sentido y en muchos otros, pero sí, coincido 100%, Lupe, está creciendo, yo creo que está creciendo el movimiento pro vida, está creciendo la derecha en general, en muchas otras cuestiones, se está tomando mucha conciencia de lo que es la batalla cultural, como bien decís, y bueno, exactamente, tuvimos como a las apuradas, como siempre reaccionando, que es lo que le pasa mucho a la derecha en general, está siempre reaccionando a la agenda izquierdista que es bien clara, ¿no? Que se va imponiendo, que uno sabe bien qué es lo que sigue, y que tienen trabajo cultural hecho en las universidades, en los colegios, lo tienen hecho desde hace décadas, ¿no? Y nosotros estamos como descubriendo esto de la batalla cultural todavía, pero, y bueno, entonces siempre vamos como atrás, ¿no? Reaccionando, intentando reaccionar. Bueno, ahora, como bien decís, ya existe, ya hay intelectuales de derecha, ya hay movimientos bien formados, hay muchas organizaciones, bueno, Provida, etcétera. Entonces, bueno, me parece excelente tu mensaje de empezar a pensar ya, bueno, en mediano plazo, largo plazo, eh, batallar, no perder las esperanzas, buscar financiamiento, buscar hacer lobby, buscar todo, digamos, aprender en ese sentido un poco del oponente, ¿no? Así que, bueno, no sé si querés agregar algo más, si querés dar algún mensaje más, yo ya te voy agradeciendo, no sé si querés decir algo más. No, solamente iba a hacer como incluso viste una pequeña notita. Es destacable el hecho de que en toda esta batalla cultural que estamos dando, y lo leí al otro Ujú. día en un informe que sacó IPP Ferró el año pasado. Somos perfil. Sí, Ahora, qué sé yo, las feministas no nos quieren traer los dinosaurios, de que decimos, todo esto, pero somos un montón de gente joven. O sea, es mirarlo a sí, sí, Agustín y es mirar a través yo. sí, no sé ¿Se si trabé yo yo o o se vos, trabó él? A puede ver si ser, estoy un poquito, retrabada sí, yo. ahí está, ahora te veo un ¿Confirme ahí poco en el mejor. chat o no? Sí, sí. No me di cuenta porque dije, me trabé, no me trabé, y nadie me ponía nada, así que dije, debo estar retrabadísima yo. No, bueno, me digo, me parece que es mirar este vivo, mirarlo a Agustín, mirarlo, qué sé yo, a Pablo Muñoz y Turrieta, digamos, es gente joven. Y está Ujú. buenísimo decir, es gente joven, porque no solamente da esperanza decir, primero nos quedan años para hacer esto, sino que Sí, también sí, es medio un claro. dedo en el culo al progresismo que se viene a adueñar de la juventud, de la Ujú. rebeldía, y entonces, digamos, son tan totalitarios, avasallan tanto los derechos de la gente, que la resistencia nace o sea, los verdaderos antisistemas al final somos nosotros, a pesar Totalmente, de, totalmente. lo que ellos quieren como marcar. Pero bueno, no, nada más eso. Y la verdad es que estoy súper agradecida de haber tenido este espacio para charlar con vos. Ojalá podamos charlar No, en por otro favor, momento otra totalmente, cosa. seguro. Seguramente vamos a tener tema porque parece que todas las semanas aparecen más cosas nuevas. Eh, Exacto. Sí, de hecho, hace un par de días nomás apareció lo de Perú. Pero bueno, gracias también a la gente que estuvo del otro lado, porque la verdad es que también, qué sé yo, es tarde, como que hay que tener ganas de estar mirando, pensando en un vivo. Yo si tuviera que escuchar algo digital ahora, creo que me muero, se me fundió el cerebro por Sí, el sí, sí. horario que es. Para mí tal vez es más fácil porque yo lo pienso, no sé qué edad, pero también hay que ponerse al lado del otro, del que tiene que escucharlo. También tu lado, me imagino habrás estado con laburo, estudio, lo que sea, y de pronto No, un tener placer. que venir a charlar acá. Pero nada, agradecerles, la verdad es que la pasé súper bien y ojalá volvamos a encontrarnos. Bueno, bueno, muchas gracias, Lupe, a vos. En serio, la verdad que fuiste clarísima. Yo creo que mucha gente ahora conoce el caso y entiende un poco lo que es esto. Mi idea era dar el mensaje de que continúe la lucha pro vida, continúe la derecha creciendo, la batalla cultural, etcétera, lo que mencionamos recién.
Así que bueno, te agradezco, muchísimas gracias a quienes estuvieron del otro lado y hay muchos temas para hablar, de hecho fueron mencionando, no pudimos ir leyendo preguntas porque la verdad que es bastante tirano el tiempo en Instagram. Pero hay muchos temas para hablar, incluido el de Perú que lo he mencionado varias veces, así que por supuesto si vos estás de acuerdo vamos a hacer, en breve vamos a estar conversando de nuevo. Dale, dale. Bueno, muchas gracias a todos, un abrazo grande. Chao, Chau, Luque. chau.